uno de los comportamientos muy característicos de Clara es que actuaba de repente como animal. Emitía gruñidos, como de un animal bravo, enojado, molesto. Y una ocasión entraron a su habitación y la encontraron en un rincón, acurrucada, así como hecha bolita, murmurando esta frase: me has traicionado, me prometiste días de gloria y ahora me tocas. Muchos de los testigos afirmaron que algunas de estas monjas, que eran aproximadamente 17, algunas de ellas lograban levitar. En ocasiones, estas monjas, como estaban poseídas, se desnudaban en público. Estaban en la calle y también hacían gestos, ya saben de qué índole, para provocar a las personas. Por ejemplo, lamían el suelo o imitaban actos carnales. La primera interacción, y esto está documentado, dice que cuando ella lo vio por primera vez, quería los ojos. Esta mujer confiesa que había pecado y que había desvivido a otras personas a causa de un demonio que también la había poseído. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y les doy las gracias por sintonizarnos nuevamente. Estoy con mis amigos en la mesa más sustóloga de la vida y quiero presentarlos antes de iniciar con este programa bastante extraño. Se va a poner bien denso. Hoy será el llanto y el crujir de dientes. Pero antes de seguir con este speech, voy a presentar a mi amiga, la reina de las sustólogas, Dafne Silva. ¿Cómo estás, Dafne? Hello. Oh, Dafne con voz de Belinda. Muy bien, Oscarín. Estoy muy contenta, aunque con un poco de miedo, porque el capítulo de hoy de verdad creo que va a estar bastante tenebroso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí va a estar bien denso, pero también está con nosotros el patrón de patrones, mi amigo Francisco Arias. ¿Cómo estás, Paquito? Hola, ¿cómo estás? ¡Apláudale, perra! Bien, feliz. Oigan, ya tenía rato que no tocábamos el tema de exorcismos, como que nos clavamos mucho al lado oculto de algo. Digo, sí, está bien padre y le agradezco mucho a la familia de sustólogos que nos comparten en los comentarios que deberían hablar de esto, y síganlo haciendo. De verdad, nosotros revisamos comentarios y de ahí vamos sacando las ideas de ustedes y para ustedes. Pero en este caso, exorcismos, ya yo creo que tiene mucho tiempo que no hablamos de esto. Tiene rato y la verdad es que es un tema bastante perturbador, bastante siniestro. Me estaba aventando ahí la redacción, la lectura de los casos y creo que son de los temas que más nervioso me ponen a la hora de investigar. Digo, me voy a quemar un poquito y ustedes van a dar fe y legalidad de esto. ¿A qué horas les termino mandando la info? 4 de la mañana. 4 de la mañana. Bueno, pues ayer, antier no fue la excepción. Estaba terminando de leer ahí algunos datos y si dijeran por acá, me dio ñañaras. Toda la situación, digo, ya lo has mencionado antes, ¿no? El caso con Jaciel cuando estaba editando por ahí también un tema en específico, todo lo que le sucedió. El hecho de saber que están documentados este tipo de casos, el hecho de saber que son reales, que existen, que hay gente cercana a nosotros, que tal vez haya una aproximación a lo que es una posesión demoníaca, lo hace todavía mucho más perturbador. Fíjate que yo estaba platicando con los chicos y les estaba diciendo, no tenemos audífonos. En otros capítulos de otras temporadas sí tenemos los audífonos, pero cuando hablamos de esos temas siempre... y allá producción nos va a tener que decir que tienen ellos el monitoreo de audio, siempre se escuchan cosas raras. O sea, yo he descubierto algo. Cuando hablamos de exorcismos, algo sucede en el ambiente, pero eso es propiciado por nosotros mismos.
Porque cuando nosotros captamos el fantasma de la carretera de Oaxaca, veníamos hablando precisamente de exorcismos, cómo los cuerpos pues son invadidos por esas entidades demoníacas, seres de oscuridad. Y cuando nos empezamos ya a meter mucho en el tema, bajamos todo, o sea, nosotros mismos bajamos la vibración de todo, y es cuando esto se empieza como a manifestar de una forma pues bastante fuerte. Y yo le quiero decir a la audiencia que por favor no se nos sugestionen. Acá nosotros sí nos sugestionamos, pero no se sugestionen. Si sienten que se están sugestionando, pausen el video, abran la ventana, estírense, respiren, eleven otra vez esa vibración y de ahí regresan. No se queden con eso, porque muchas veces es lo que sucede. La gente puede empezar a experimentar cositas ahí en sus casas, ruidos, ver sombras, aquí como que con el rabillo del ojo que ven que pasa algo, pero es normal. Los temas de exorcismos, personas que tienen una posesión demoníaca, ¡ay, Dios! Es un tema fuerte, ¿o no? Sí, yo me acuerdo mucho de esa ocasión en la que estuvimos hablando acerca de este tema. Y enseguida el ambiente se puso bastante tenso, o sea, estábamos nosotros y recuerdo que todavía no nos poníamos tan serios, todavía como que relajábamos un poco, pero justo con ese tema estábamos bien tensos, ¿no? O sea, el ambiente enseguida cambia y ya vi que Oscar se me queda viendo así como de que yo creo que alguien aquí sí va a estar sugestionada. No, para nada. Yo les quiero hacer una pregunta a los tres, para Dafne, para Oscar y para todo el público, o sea, en general. ¿Qué opinan ustedes? Quiero conocer su opinión acerca de las posesiones demoníacas. ¿Cuál es su pensar acerca de ese tema? La verdad. Híjole, creo que está bien complicado porque, bueno, al menos en los casos que hoy traemos, muchos son confundidos, ¿no? Con cuestiones ya de situaciones mentales, problemas mentales, enfermedades. Entonces, está la línea muy delgada entre decir, ¿sabes qué? Pues la verdad necesita medicamento, como ya lo hemos hablado en muchos pues casos como el de Annelies y todo esto, que se confunden estas situaciones y al final pues lamentablemente terminan muchos perdiendo la vida por estas cuestiones, ¿no? Entonces está complicado definir cuando es una posesión demoníaca y la mayoría de las veces es pues situaciones de enfermedades mentales. ¿Tú qué opinas, Oscar? Son de los temas dentro del rubro, vamos a llamarlo paranormal, sobrenatural, más reales. Uh-huh. Digo, tú has tenido experiencias visitando lugares malditos que te has llevado tus buenos sustos, ¿no? Sí. Y tal vez es un albur porque en ocasiones vas a algún lugar y no te encuentras con nada y es bueno. ¿Y los fantasmas qué? Sí. Pero el hecho de saber que hay una documentación y que un segmento del Vaticano, hablando, y aquí quiero hacer este énfasis, a veces cotorreamos un poco con respecto a las creencias, ¿no? Sobre todo con los católicos, que no es cierto, nadie odia a los católicos ni nada. Acá simplemente estamos cotorreando, pero la parte donde el Vaticano tiene un sector dentro de la iglesia que está involucrado tanto en el rubro espiritual como médico, para mí siempre va a ser una palomita arriba, un check. Porque es una institución que lo ha tomado en serio y tiene dentro de sus archivos casos reales. El hecho de que haya una manifestación, incluso ya hablando de un tema personal, cuando he estado en la iglesia, que me ha tocado estar dentro de la alabanza y todo este asunto, cómo la gente empieza a tener una repulsión. Y aquí hablamos un poco de una influencia demoníaca, más allá de un tema de posesión. Sí. Es sorprendente ver cómo una persona empieza a rechazar cualquier indicio de un tema espiritual. El hecho de estar escuchando tan solo una canción y que de pronto comienza a tener una manifestación de rechazo corporal, que es visible. Sí. Y luego le añades cambio de voces, que tú dices, espérate, ¿por qué una persona, un adolescente me está hablando como si fuera el actor que yo hablo así? César Évora. César Évora, saludos. No manches, si te quedas impresionado y te das cuenta que esto, más allá de un cuento de hadas o un chismito por ahí, es algo real y es algo que la gente vive. Fíjate que, bueno, el tema de personas que han estado posesas por entidades, pues viene desde tiempos bíblicos. O sea, nos cuentan cómo Jesús, pues prácticamente es el primer exorcista de la historia cuando libra a aquel hombre, ¿no? Que estaba poseído por una legión de demonios. Lo que a mí me llama mucho la atención es que hoy en día, y eso lo platicaba yo con Lourdes Gómez, que le mando un abrazo, ¿por qué hoy el Vaticano ya quiere quitar o darle esa validez a los exorcismos? Porque las películas nos han mostrado
o sea, ya nos adelantaron eso. Y recuerdo que eso también lo vi en la película del exorcista del Vaticano, o el exorcista del Papa, perdón, algo así se llama la película. Sí, el exorcista del Papa. Ajá. Donde, es una película, es ficción, pero ahí veo muy reflejado el primado negativo. Como en la película nos muestran que hay un grupo de personas dentro de esta gran institución que ya quieren quitar esa práctica como parte de un ritual católico romano. O sea, ya no la quieren validar debido a que consideraban esto en la película que es una práctica muy antigua, o sea, muy, ¿cómo se menciona cuando es ya muy vieja? O sea, es obsoleto. Muy primitiva. Muy primitiva. Entonces, que ya no iba acorde a lo nuevo. Entonces, a mí me generó mucha confusión porque el actor que hace a Gabriel Amor menciona cómo, o sea, entonces con esto me están diciendo que el demonio ya no existe, o qué sucede, o sea, ¿qué pasa? Entonces, hoy en día yo platicaba con Lourdes y recuerdo que igual yo investigando, eso ya lo había comentado con ustedes, en foros católicos, o sea, foros que llevan, son parte de la institución católica, mencionan que ya no quieren o ya no están reconociendo el ritual de exorcismo como parte del catolicismo. A mí me generó, no te creas, este temor, porque lo que nos mostraban en las películas es que había una persona influenciada por el demonio que estando dentro del Vaticano movía las piezas para, y lo digo con mucho respeto, pero para poder aceptar o alinearse a las tendencias actuales, hablando con movimientos nuevos. Ya saben a qué me refiero, la aceptación de diferentes movimientos que hoy están surgiendo, que digo, está bien, sí, sin embargo, pues hay como que un antecedente con el tema cristiano católico que viene desde tiempos bíblicos, y que se modifique por seguir tendencias es lo que a mí me causa impresión, porque en la película esto era debido a un demonio, pero en la vida real, ¿qué onda? No, y aparte lo que tú dices, ¿no? Cómo se vuelve tan tendencioso. Yo le echo flores, siempre lo voy a hacer otra vez a la institución católica. Con ustedes he platicado, incluso he bromeado, ¿no? De la vez que les conté que estaba escuchando una prédica allá en Ciudad de México. Digo, sé que no necesariamente debes de tener un respaldo por una institución. No estoy diciendo que no haya gente que tenga el poder o la autoridad para realizar un exorcismo, pero ya de pronto hay gente bastante chistosa que se autoproclama, ¿no? Como una liberadora o un exorcista tal cual. Y yo les contaba la historia de aquel pastor o pseudopastor que mencionaba el testimonio que vio un demonio que salió de su habitación, ¿se acuerdan, no? Sí. Y que él, sin necesidad de una oración, sin necesidad de absolutamente nada sacro, simplemente hizo y dice que el demonio se fue. O sea, eso se me hace bastante ruin, bastante cómico. Tal vez es un hombre superdotado, una persona que tiene mucho poder espiritual, incluso mayor que el de Jesús, porque Jesús ni siquiera se llevó las manos a la boca, o sea, simplemente dijo, sal de aquí, ¿no? Sí. Pero ya caer en esto tan, no sé, tan con tintes de comedia, de demeritar el asunto. Hemos hablado de muchas cosas aquí con respecto a todo lo paranormal, pero hay gente que se dedica y le echa ganitas en demeritar todo esto que existe y es un mundo que no conocemos, ¿no? Sí. Yo quiero empezar, bueno, Daphne iba a decir algo. Sí, y también creo que ahí está el punto en esto que dice Oscar, en la cuestión de que no todos son aptos para hacer exorcismos, Claro. ¿no? Que era lo que tú decías, Paco, recuerdo en ocasiones anteriores. Muchas personas creo que no le dan esta importancia, ¿no? De que no cualquiera puede hacerlo, o sea, no nada más porque vas a la iglesia y estás ahí, ya vas a poder realizar un exorcismo. Entonces, también ese punto que toca Oscar respecto a este tipo de personas que nada más como que lo toman a la ligera es cruel, ¿no? No, y se topan con consecuencias. O sea, no te puedes enfrentar a un verdadero poseso y querer bromear porque te va a ridiculizar. Yo he visto gente que queda ridiculizada, que le sacan los trapitos al sol y es feo. Yo quiero iniciar con este iceberg de exorcismos. Fíjate que a pesar de que es un iceberg, considero que voy a empezar con un exorcismo documentado real y que está fuerte. O sea, como para hacer iceberg, voy a empezar fuerte. Yo quiero hablar del exorcismo de Clara Germana Celle, quien nace en 1906. Clara, pues, nace en una parte de África. Desafortunadamente, por azares del destino, queda huérfana y es rescatada por personas del catolicismo, quienes la meten a una institución católica llamada
la misión de San Miguel, que únicamente se dedicaba pues a cuidar niños. Era como un orfanato católico donde a los niños les enseñaban el catolicismo, etcétera, y los estaban criando, los estaban formando. Algo bastante bien, bastante padre. En este caso, pues Clara se ingresa y a los 16 años fue cuando ella empezó con temas que tienen que ver con tintes de posesión demoníaca. Ella le confesó a un sacerdote, al padre Jorner Erasmus, que ella había hecho un pacto con Satanás, y esta confesión que ella da a aquel sacerdote pues se vuelve un completo escándalo. ¿Cómo es posible que una niña que estuvo con nosotros por tanto tiempo resulta que hizo un pacto con Satanás? Entonces, cuando esto sucede, es como el parteaguas para que las cosas paranormales estuvieran ocurriendo en ese lugar, en esa institución. Los fenómenos dan inicio en agosto de 1906. Los primeros signos aparecieron, como les comenté, semanas después de que ella declarara eso. Ella empezó a tener actitudes muy raras, empezó a rasgar sus ropas, a hacer cosas que no eran normales, emitir gruñidos. Uno de los comportamientos muy característicos de Clara es que actuaba de repente como animal, emitía gruñidos, como de un animal bravo, enojado, molesto, y hablar con entidades invisibles. O sea, de repente la veían hablando sola, la querían pues tocar, oye, ¿qué te pasa? Ella empezaba a actuar de forma agresiva como un animal, y esto empezó como a generar un caos en este lugar. De repente ella empezaba a gritar de la nada con gritos que de verdad eran gritos aterradores. Ella se agarraba gritando, y es que empezaron como que a buscar cómo ayudarlas. Recordemos que está en un centro católico y empiezan a querer apoyarla de diferentes formas, pero aquí es donde se empiezan a manifestar estos puntos que son muy característicos de la posesión demoníaca: las fuerzas sobrehumanas. De repente las monjitas se acercaban para intentar calmarla, para tratar de orar por ella, y ella pues molesta las empujaba. O sea, no podían con ella, tenía una fuerza increíblemente fuerte. Los sonidos de animales eran una bestialidad. Algo muy característico que ya lo había comentado es como si un animal literal, o sea, estuviera en el cuerpo de ella. Actuaba como animal, gruñía como animal. Por aquí hay unas palabras que decían las monjas, que decía: ni los leones de África Oriental ni los toros enfurecidos hacían tales sonidos. Entonces ella de repente actuaba y cuidado, te acercas porque te puede dañar. Y se junta el tercer signo o síntoma, que es el desagrado, ¿no? El repudio a estas imágenes sagradas, como las cruces, agua bendita. Ella reaccionaba con mucha violencia cuando te acercabas con la señal de la cruz o algo. Entonces ella decía que tan solo sentir que le caía el agua bendita le quemaba. Y esto que voy a mencionar ya es una información aparte, no sé si sea muy real, que la gente veía que cuando le caía el agua bendita, digo, esto ya es muy asombroso, como que el agua se evaporaba. O sea, cuando caía en su piel como que se evaporaba, y a ella le causaba dolor, ardor. O sea, literal la estaba quemando. Entonces, cuando todo esto empieza a suceder, las monjas ven que hay un caos en su habitación, igual un caos. Ella había destruido crucifijos, rosarios, todo el tiempo estaba pues prácticamente mal. Y una ocasión entraron a su habitación y la encontraron en un rincón, acurrucada, así como hecha bolita, murmurando esta frase: me has traicionado, me prometiste días de gloria y ahora me tocas. Pero ella en ese punto pues hablaba con la entidad con la que había pactado, que por eso infiere, bueno, que esta entidad le había hecho una promesa bastante interesante, que por eso aceptó y que resultó siendo una tortura para ella. Esto pues escala a otras personas, se vuelve un caso bastante fuerte, y es donde se intensifican ciertas cosas. Clara empezó a hablar y entender lenguas que nunca había aprendido, como el polaco, el alemán, el francés y sobre todo el latín. Muchas monjas de origen europeo que estaban en este lugar, en esta institución, que manejaban estas lenguas, estos idiomas, decían
que lo que ella hablaba no eran alardeadas, o sea, no era como que te voy a repetir palabras sin sentido. Sí, realmente las personas que conocían los idiomas decían que lo que ella hablaba era 100% real. Aparte, durante este proceso ella demostró estos famosos dones que tienen algunas personas que se dedican a la magia, que dicen que no cargan con nada malo, pero ella los manifestó, la clarividencia. Ella empezó a tener conocimiento. O sea, algo importante que hay en una posesión demoníaca es que la entidad te da un conocimiento. Conoces de lenguas, conoces de muchas cosas, y ella empezó a conocer secretos íntimos de personas que se acercaban. O sea, aquí vienen los trapitos al sol, ¿no? Tú vienes, uy, si supieran, ¿no? El chismito, ¿no? Que tú hiciste esto. O sea, ella empezó a desarrollar este don debido, pues, prácticamente a la entidad maligna que habitaba su cuerpo. Otra de las cosas que son muy asombrosas que suceden durante una posesión de este nivel es la levitación. Ella levitaba hasta 1 metro y hay más de 150 testigos que lo vieron. Lo increíble es que ella podía flotar horizontal o vertical, o sea, estando parada o acostada, ella levitaba, y era asombroso porque esto ocurría sobre todo en las sesiones cuando se le acercaban como con objetos religiosos, o sea, como que ella entraba en trance y la entidad podía levantar. Esto para mí ya es un nivel completamente de otro mundo, o sea, una manifestación pura. Aquí ya para este punto hablamos de que había monjas que mencionaban, como ella hacía como animal, gruñía, como que empezaba a querer morder y esto, había monjas que decían que su cuerpo estaba normal, o sea, eran momentos que la entidad tomaba control, como que empezaba a caer al piso y se empezaba a contorsionar y empezaba a ser como animal, como víbora. Incluso a una monja la llegó a morder y le dejó como si tuviera pues la mordida de una serpiente, o sea, con colmillos. Esto ya era un caso sumamente complicado, ya era un caso de otro nivel, y en septiembre de 1906, el 11 y el 12, fue que se comenzó con las sesiones de exorcismos. Pero me asombra algo que sí es muy peligroso. Fue frente a 170 testigos, sobre todo iniciados, sacerdotes, monjas, estudiantes y público, o sea, como si fuera un show. Eso es bien peligroso, muy peligroso, porque te apuesto que entre esos 170 testigos había niños. Y nosotros sabemos que cuando hay un despojo, un exorcismo, una liberación, el ente sale. Pero si por ahí hay alguien que está mirando, que no está en oración, que no está haciendo cadena de oración, algo entra, o sea, es un blanco perfecto. En este caso, los padres Erasmus y Mansueti son los que dirigieron el ritual, que duró 2 días completos. Les voy a contar cómo fue el día 1 y el día 2. El día 1, Clara fue atada a una silla mientras los sacerdotes empezaban a rodearla, mientras recitaban pues salmos. Amarrada ella sobre la silla, empezaron como de película de terror a rociarla con agua bendita, a intentar reprender a la entidad, y ella terminó arrancándole el rosario a uno de sus sacerdotes y a una monja gritando blasfemas. O sea, ella empezaba a blasfemar, se burlaba, se reía, intentó uno de los sacerdotes con su propia estola, o sea, empezó a atacarlos físicamente, tenían demasiada fuerza. Hay testigos que reportaron que durante este primer día ella llegó a levitar durante muchas ocasiones de diferentes formas, y que incluso llegó hasta el techo de la capilla. Hay un momento donde el ente se identifica, cuando le empiezan a decir cuál es tu nombre, quién eres. Tenemos el clásico de clásicos, no dice su verdadero nombre, no se identifica, solamente dice Satanás, soy Satanás, con voz grave, masculina, burlándose de los sacerdotes y prometiendo que los días de tormento pues llegarían. Llega el segundo día, o sea, el primer día fue un fracaso, no se logró prácticamente nada, o sea, aun cuando se identifica como Satanás no fue la gran cosa. Llega el segundo día, donde hacen como que una pausa nocturna, porque el ritual sí fue muy cansado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, videos de exorcismos reales
cómo la persona que está reprendiendo, o sea, de verdad está sudando, o sea, es un esfuerzo físico, mental y súper mega espiritual, pero es muy cansado, o sea, tu mente está todo el tiempo conectada a todos los sentidos, intentando tener control de lo que está pasando. En este segundo día, Clara ya estaba muy exhausta, pero aún así estaba resistiendo. Los sacerdotes intensifican la oración y le empiezan a rociar con más agua bendita, lo que provocó pues que los gritos de esta mujer fueran como de verdad, como de una bestia. Cuando ya va el mediodía más o menos, el ente, de tanto que lo están reprendiendo, anuncia que ya se va a ir y dice: daré una señal al salir. Segundo después, Clara levita. Estando levitando frente a toda la audiencia y todas las personas, se empezó a percibir un olor fétido, un mal olor. Y sobre todo como que la gente sintió esa vibra extraña, todos olieron eso. En ese momento ella colapsa inconsciente, despierta ya consciente, ya siendo ella, empieza a llorar, empieza a pedir perdón, empieza pues todo el arropamiento, ¿no? Ya la entidad ya se fue, ven para acá, empiezan como que a consolarla, se la llevan a descansar bajo el cuidado de unas monjas. Pero pasó algo bien raro. Por ahí dicen que si el templo, ¿cómo es, Oscar? Si el templo no está limpio, regresa la entidad, y si ve oportunidad de regresar, regresa con 7 más. Justamente enero de 1907, un año después, Clara volvió a hacer otro pacto, regresó la entidad y nuevamente lo mismo se volvió a repetir, lo mismito. Ella ya tenía 17 años cuando otra vez empezó a actuar como animal, empezó a levitar, o sea, todo regresó. En este caso, todo también se vuelve a repetir, los rituales de exorcismo, y en 2 días ella logró salir, o pues prácticamente que le quitaran, le despojaran la entidad. Aquí, por ejemplo, en este caso, ya no se reportaron más cosas después de ese segundo ritual. Clara vivió en la misión, en ese lugar, durante 6 años más, llevando una vida tranquila, relativamente normal, hasta su muerte por insuficiencia cardíaca en 1912, a los 22 años. Murió muy joven. Murió muy joven. Y pasó cosas súper fuertes. Imagínate. Digo que a diferencia de las brujas de Salem, ¿no? Que nada más decían que ella es bruja y ya hay que quemarla. Ella tuvo manifestaciones, o sea, más allá de una enfermedad. Claro. El hecho de levitar, nada más con eso, ¿no? No, hermano, o sea, yo creo que eso es la clave. O sea, las lenguas, como quiera, queda como que abierta. A lo mejor conocerá el idioma, la fuerza, o sea, todo puede llegar a tener una explicación, pero cuando rompes las leyes de la física, no manches. Sí, no, y lo que tú mencionas hace rato, el hecho de que había mucha gente observando el ritual, lo hemos mencionado acá, ¿no? Qué valientes, ¿no? Yo creo que más que valentía es el tema del morbo. Ajá, exacto. Al final el ser, no sé, enjuiciado, juzgado, pues en aquel entonces no tenemos el entretenimiento que tenemos ahora, ¿no? El hecho de ver a una persona que tal vez tiene una influencia demoníaca o que tal cual está poseída, claro que impresiona y es, vamos a ver qué sucede. Imagínate que una de esas, los demonios que traiga adentro caigan dentro de un cuerpo de un ser mucho más pequeño, en este caso un niño, ¿no? No manches, hermano. Qué feo. O sea, yo digo, he visto un montón, yo sé que son películas, siempre nos muestran pues un vistazo, ¿no? O sea, hay pues un reflejo, hay una inspiración real detrás de esto, pero cuando ves niños, cómo se le esos huesitos, cómo se contorsionan, o sea, cómo la entidad disfruta tanto jugar en el cuerpo tan puro de un niño, es lo más repugnante. Wilson. Cuídense mucho. Está súper fuerte este caso. Y fíjate que ahora que tocas este punto de que muchas personas estuvieron presentes viendo todo esto, como que era bastante popular esta cuestión, ¿eh? Porque en el caso que yo les voy a presentar ahorita pasó exactamente lo mismo. La gente, yo pienso también que por morbo se acercaba a ver todas estas situaciones. Este caso sucedió en un lugar llamado Loudun, al oeste de Francia. También hablamos de por allá Europa, ¿no? Entonces, todo esto ocurrió en esta población que era mixta entre personas católicas y personas protestantes.
El epicentro de estos eventos fue en un convento, exactamente el convento de las Ursulinas. Era una orden religiosa femenina principalmente, ¿no? Entonces, estas chicas provenían de familias nobles y burguesas, eran pues de la alta sociedad, ¿no? Entonces, estaban lideradas por una chica de 27 años llamada Jeanne de Sanz. Y pues había varias mujercitas en este convento que la mayoría de ellas eran adolescentes. Todo esto ocurrió porque culparon a una persona, a un sacerdote llamado Urbain Grandier. Él pues estuvo haciendo ciertas cuestiones. Ellas decían que era más que nada brujería lo que él había hecho. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Existieron algunos disturbios dentro del convento. Como bien sabemos, es un lugar cerrado que pues obviamente entre mujeres se daba esta cuestión de rumores y también pues era un ambiente tenso para ellas, ¿no? Todo comenzó porque empezaron a decir las chicas que comenzaron a soñar a este hombre, al sacerdote Urbain. Lo soñaban y aparecía como una figura bastante seductora. Y en ocasiones lo veían como un hombre amante. Entonces comenzaron estos sueños y también la líder, Jeanne, ella afirmó que pudo verlo tal cual en una visión donde este hombre intentaba supuestamente ella corromper su alma. Lo tomaron así de manera bastante negativa y después estas visiones, estos sueños que ellas unas cuantas estaban teniendo, de pronto se volvieron colectivas. Ya todas las monjitas empezaban a despertar en la madrugada gritando, diciendo que lo estaban viendo, diciendo que intentaban poseerlas. O sea, todas coincidían en que él era la persona que se les presentaba en estos sueños, en estas visiones, y que él estaba intentando poseerlas. Después de esto, los síntomas físicos empezaron ya a manifestarse en estas mujeres. La líder Jeanne y otras monjas como Louise de Jesús y Agnes de Saint Paul, ellas sufrieron convulsiones, que es aquí como el punto que tocaba Paco, ¿no? Que dice que ya estas situaciones ya te muestran algo verdaderamente extraño, ¿no? Estas mujeres se retorcían en el suelo y también gritaban blasfemias contra Dios y contra la Virgen. O sea, ya se estaban poniendo bastante graves, y algunos testigos externos, como uno de los médicos que estaban ahí, afirmaron que sus cuerpos de estas chicas estaban doblados como arcos. O sea, era algo que para él, científicamente o hablando como médico, era imposible o era muy extraño que hicieras este tipo de cuestiones con tu cuerpo, ¿no? Imagínate, ya que un médico te diga, oye, yo las veo que hacen esto y es muy, muy extraño, ¿no? También este mismo testigo, él afirmaba que la risa en las caras era bastante diabólica. O sea, comenzaban a carcajearse, ya se reían de una manera muy extraña, el rostro se les modificaba muy raro, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ven de esta manera estas mujeres, no? ¿Y por qué señalaron a este sacerdote como el culpable de todo lo que estaba sucediendo? Bueno, ellas llegaron a la conclusión de que él había aplicado brujería y que por medio de un pacto satánico él se estaba manifestando ahí en los sueños, en el mismo convento, y estaba haciendo que ellas estuvieran haciendo todas estas cuestiones porque él quería vengarse de todas, supuestamente, ya que él fue rechazado como su confesor. Entonces, obviamente, yo creo que también ahí, tuvo mucho que ver la cuestión de que ellas lo habían rechazado para que pensaran que él estaba haciendo algo malo en contra de ellas, ¿no? En contra del lugar. Y bueno, al punto que iba cuando inicié con esto es que todos estos exorcismos que empezaron a hacerse con estas monjas fueron públicos, 100% públicos. Se acercaban nobles, se acercaban clérigos, se acercaban personas curiosas que andaban rondando por ahí simplemente por el morbo, como dices tú, Oscar. Ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. ¿Y cuáles eran estos síntomas que estas mujeres presentaban? Bueno, como primer punto están las convulsiones y contorsiones. Estas monjas se retorcían en posiciones imposibles, como ya les había comentado que el médico dijo,
sus cuerpos se arqueaban hacia atrás o giraban de manera muy, muy extraña. Parecía que no tenían articulaciones, era lo que ellos, los testigos, afirmaban, ¿no? Y también muchos de los testigos afirmaron que algunas de estas monjas, que eran aproximadamente 17, algunas de ellas lograban levitar. Entonces ahí es donde dices que... También. Sí, Wow. también. Entonces, y la gente veía toda esta cuestión, ¿no? Por eso es que coincide mucho con el tema que tocaste, Paco, en donde están, no sabes quiénes son los que están ahí observando todo esto, ¿no? Claro. Otro de los puntos es que hablaban en latín, griego y supuestamente hebreo. Wow. Lenguas que ellas no habían estudiado, que no dominaban, que para las personas era extraño porque dice, ¿cómo me vas a estar hablando en un idioma que nunca has estudiado, no? Y además la líder Jan identificó, según ella, a demonios específicos como Asmodeo, como Leviatán y Balaam también. Ella decía que detallaba sus jerarquías infernales, ¿no? Entonces, Wow. esto es lo que dijo la líder. Ellas tenían un comportamiento bastante grotesco. En ocasiones, estas monjas, como estaban poseídas, se desnudaban en público. Estaban en la calle y también hacían gestos, ya saben de qué índole, para provocar a las personas. Por ejemplo, lamían el suelo o imitaban actos carnales mientras estaban sin ropa, ¿no? Entonces vomitaban también en ocasiones objetos como plumas, como sacaban este líquido rojo, o sea, estaba súper, súper denso. Y una de estas monjas llegó a orinar frente a los asistentes mientras gritaba insultos para todos ellos. O sea, se ponían de verdad muy, muy densas, ¿no? Y sus cuerpos mostraban pues marcas espontáneas, como tenían arañazos, tenían moretones, y también lo raro que ellas provocaban en las personas, veían y decían, ¿cómo es que soportan tanto dolor? Porque el cirujano Pierre Duncan dijo que era muy extraño que ellas resistieran tanto el dolor, porque les clavaban agujas en sus manos para ver si reaccionaban, y ellas como si nada, o sea, no sentían nada de todo esto. Y bueno, todas estas cuestiones que les acabo de decir, las veía el público, eran exhibidos en la capilla del convento o en la iglesia también. Todas las personas podían ir a ver todo esto. A las monjas las ataban o las sujetaban con cuerdas en ocasiones cuando estaban presentando, pues lamentablemente es feo decirlo, pero este show, ¿no? Para las personas que estaban por ahí. Los sacerdotes usaban agua bendita, cruces, oraban mientras estaban realizando esto, y pues la multitud, es feo decirlo, pero estaba fascinada viendo todo esto, ¿no? Mientras sucedía, como decía Oscar, tal vez para ellos era una película en ese momento estar observando todo, ¿no? Y bueno, todo esto llevó a un juicio. ¿Por qué? Porque todas las acusaciones que hicieron a este sacerdote, que ya les mencioné que supuestamente era el culpable de todo esto, por tener un pacto con el diablo, pues fueron acusaciones falsas hacia él, ¿no? El documento presentado por Jean de Sanx incluía detalles absurdos como promesas de mujeres y poder, y fue cuestionado como una falsificación. Entonces, lamentablemente, este sacerdote fue tratado por todos ellos, ¿no? Fue sometido a la prueba de las agujas y al tormento de las botas. ¿Cuál es este tormento? Era que aplastaban sus piernas con cuñas de madera, ¿no? Para provocarle todo este dolor, porque supuestamente él era el que estaba provocando todo esto por la sed de venganza que él tenía. Se mantuvo firme y él siempre negaba, o sea, siempre decía, yo no estoy haciendo nada, yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver en todo esto, ¿no? Y pues obviamente su voz se escuchaba que él suplicaba que lo dejaran, ¿no? El 18 de agosto de 1634, este sacerdote lamentablemente fue quedado vivo. Y fue esta situación en la plaza pública de Loudun, ante 6,000 personas que vieron esta, pues, el show. Wow, así es. cuánto morbo. Sí, Así es. demasiado. Antes de que él partiera de este mundo,
pues obviamente maldijo a todas las personas que le estaban haciendo Claro. esto, ¿no? Y un sacerdote afirmó, esto está bien, bien turbio, que una mosca gigante, símbolo de Belcebú, había volado sobre el cuerpo en llamas de este hombre, ¿no? No manches. Imagínate a qué grado. Y pues tras la muerte de este sacerdote, los exorcismos continuaron por meses, pero fueron disminuyendo gradualmente todos los síntomas en todas estas monjas. La líder Jeanne de Sanx afirmó que Asmodeo salió de ella y ella pudo ser libre y continuar con su vida, ¿no? Entonces mostró en su mano una marca que era la marca de su liberación, que era una cruz que tenía ella en la mano. Y pues ella también decidió continuar su vida y se convirtió en una figura mística y fue viajando por Francia exhibiendo sus estigmas y muriendo hasta 1665. Wow. Bien, Lorraine Warren. Imagínate. Sí, me lo imaginé. Exacto. Lo que está raro de esto es, independientemente de la acusación falsa, el hecho de que le evitaran. Exacto. Eso. Eso sí está raro. De ahí en fuera el tema de que, ay, se me apareció en la noche y demás. La mosca, ¿no? Ajá, la mosca, como lo que se le pidió a Pedrito Sola ahí en el café. Sí es raro y cómo alguien te puede decir, hey, por eso estás poseído, ¿no? Sí. Digo, no sé, habrá gente que tiene más especialidad en este asunto, pero el hecho de que hayan evitado eso fue lo que me llamó la atención. Independientemente de la acusación falsa, es a ver, ok, tal vez las otras cosas las puedes explicar, perdón. Pero ¿cómo explicas que estas personas 17 le evitaron? Evitar. Es impresionante. Digo, para eso ya, si lo quieres hacer tipo show, si necesitas mucho recurso, pero no es así de fácil. No sé, qué miedo con las falsas acusaciones que están muy de moda el día de hoy. Yo les quiero contar acerca de un caso. Esto ocurrió en 1815. Nace esta historia junto con su protagonista que se llamaba Gottlieb Ditus. Okay. Ella nació en Alemania y en la traducción en la Selva Negra al sureste del país ya mencionado. Era parte de una familia muy, muy humilde. Y aparte había mucha tragedia. Ella era hermana de 4 niños: Hans, Andreas, Catarina y Ana María. Ella era la mayor, se hizo cargo de toda su familia porque sus papás lamentablemente, pierden la vida. Esto hace que se cambien de casa. Y en esta nueva residencia es donde comienzan estas situaciones paranormales que a mí me llamaron mucho la atención. Aunado a esto, coincide que llega un nuevo líder religioso a este lugar, a este pueblo. Llega nada más y nada menos y nada más que Christoph Blumhardt. Y está bien raro porque ella se menciona en la comunidad. Era una chica que iba constantemente a la iglesia, tenía una participación, estaba sirviendo para pronto. Sí. Y tenía ahí como que ya unos antecedentes medios raros, porque según era muy sensible al tema espiritual, tanto para bien como tanto para mal. Porque ya ella traía ciertas manifestaciones, se ponían muy de moda el asunto de cuando empiezan como a convulsionarse. Ella fue acusada antes de que todo esto sucediera de que practicaba magia. Entonces cuando llega Blumhardt, la primera interacción, y esto está documentado, dice que cuando ella lo vio por primera vez, su reacción fue con ganas de agredirlo. Quería los ojos. Esto está documentado. Wow. Mencionado por ella, que no entendía ese ímpetu. ¿Por qué querer atacar a una persona que acabas de conocer? Está bien raro todo esto. Bueno, conforme va pasando el tiempo, las cosas comienzan a mejorar. Fue un mal inicio, ¿no? Imagínate ver a una persona que llega como líder religioso y de pronto quiero atacarte. Empezaron a llevarse bien, comenzaron a tener esta dinámica de que, ok, es la chica que está sirviendo acá, considerando que ella tenía 25 años en aquel entonces. Se estaba haciendo cargo de sus hermanos y estaba sirviendo dentro de la iglesia. Pero había algo muy particular con ella. Y no solamente era dicho de la familia, sino que los propios vecinos daban fe y legalidad de lo que estaba sucediendo. Los vecinos mencionaban que en la casa sucedían eventos paranormales. Comenzaron a escuchar tanto la familia como los vecinos que la casa, por ejemplo, tenían ciertos movimientos, tal vez, porque era de madera, Sí. crujía la madera.
esto es ok. Es un tema de estructura, tal vez la casa está más vieja, pero los lugares donde se encontraba ella, de pronto se escuchaban pasos. Uh-huh. Y no solo eso, y esto me recuerda mucho a una película. En su habitación, sus hermanos mencionan que su cama se movía cuando estaba ella. No. Ya esto... Qué miedo. Sí, ya esto se pone bastante tenso en este momento. La situación llevó a que Blumhardt estuviera platicando con ella, la estuvo observando, y no solamente él, sino que juntó a gente para corroborar estas situaciones. Y queda documentado que cuando estos estaban en casa de ella, de pronto se escucharon, y aquí la investigación menciona que contaron un poco más de 25 golpes debajo de su cama. Que de pronto estaba ella y se escuchó. Y de pronto se asomaron debajo de la cama y no había nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora, mientras todo esto sucedía dentro del hogar, los vecinos mencionan que había ruidos bastante extraños dentro de la casa donde estaban. Que era tan fuerte el ruido que se escuchaban como juegos artificiales. Ok. De pronto esto empieza a alterar. Imagínense, eso empieza a alterar. Estás viviendo en tu casa así bien tranquilo. De pronto te das cuenta que los ruidos de los vecinos no es porque estén los vecinos. Hay una manifestación demoníaca. Y siempre cuando está esta chica, de pronto esto comienza a ser más fuerte todavía. Y aquí hay un relato. Ese sí fui yo. Chinga, no me espanté, güey. La viste. Aquí hay un relato. Se menciona que de las primeras manifestaciones, ella vio como una mujer con un bebé sin vida se le acercaba. Y dice que antes de que este ente se le acercara, quiso señalarle a Blumhardt de que ahí estaba esta mujer. Pero antes de esto, ella colapsó. Se desmayó. La impresión, ¿no? Al otro día, ella lo menciona a Blumhardt. Pero antes de que se lo mencionara, resulta que después del servicio dominical no llegó a la iglesia, cosa que era raro porque ella fielmente asistía a la congregación. Cuando llegan a su casa, la encuentran en su cama con marcas en el cuello. ¡Hala! Como si hubiese sufrido un ataque para quererla hacer. Esto definitivamente detonó y dijo, ¿sabes qué? Hay que proceder con un exorcismo. Y aquí es donde se pone todavía más turbio. Resulta que llegan a hacer el exorcismo, pero en ese momento hay una manifestación. Otra vez la mujer que ella vio, la mujer que traía un bebé sin vida. Cuando ella empieza a describir, a la mujer que se le estaba apareciendo, sí, resulta que coincide con todos los rasgos de una mujer que 2 años antes se había desvivido en el pueblo junto con su bebé. Ahí ya está denso. Ahí tú dices, cuidado. Y ya tiene lógica su sueño. Ya tiene más lógica las manifestaciones. Entonces, cuando llegan la parte de que ya la van a exorcizar, sí, está no solamente Blumhardt, está con otras personas. Comienzan a hacer el exorcismo, pero antes comienza a haber manifestaciones todavía más fuertes. Las cosas empiezan a moverse en la casa. Imagínense que de pronto va a haber un exorcismo y justo cuando llegan las personas que van a realizar esto, la casa dentro, los objetos empiezan a temblar. Como si supieran, ¿no? Lo que va a pasar. Sí, es como ahorita se va a poner bien chida la fiesta. La viuda, la mujer que vio, comienza a poseer a esta chica y menciona que a través de Ditus esta mujer confiesa que había pecado y que había desvivido a otras personas a causa de un demonio que también la había poseído. O sea, era como que el demonio del demonio. Ya en el ritual, una vez que Blumhardt empieza a hacer el exorcismo, menciona que la chica comienza a hablar no solamente como hombre, sino como mujer. Hay una dualidad dentro de ella. Las voces dobles. Las voces dobles, exactamente. Blumhardt afirmó que hasta, y este dato está bien brutal, afirmó que hasta 1067 espíritus habitaban en Glutenville, o sea, en Ditus. Muchos clamaron ser almas humanas poseídas por demonios buscando refugio en ella para escapar de su tormento. Durante los episodios, ella otra vez con lo mismo.
convulsionaba, gritaba blasfemias y mostraba fuerza física brutal. En una ocasión intentó desvivirse varias veces en una misma noche, lo que obligó a Blumhardt a intervenir con urgencia. Las primeras sesiones. En la primera sesión, Blumhardt sintió la salida, y esto también se pone bien ambiguo. Blumhardt sintió la salida de cientos de demonios, dejando a Ditus en paz por semanas. Sin embargo, los ataques regresaron con más furia. Cientos de demonios. Sí. Esto ya es como... Pero lo que tú mencionabas hace rato, resulta que esos demonios se fueron y regresaron. Regresaron justamente con sus hermanos, con Hans y con Katarina, también mostrando signos de posesión, hablando con voces extrañas y convulsionándose. Hans fue el primero en liberarse y ayudó a su hermana, a Katarina, para que también fuera exorcizada. Se menciona que uno de los demonios que salió dijo que era el ángel de Satanás y que durante ese exorcismo mencionó que no se quería salir, que si lo expulsaban iba a ser que Katarina se desangrara hasta morir. Pero esto no hizo que Blumhardt se doblegara. Él siguió orando. De hecho, durante todo el proceso estuvo en ayuno. Sí. Estuvo orando hasta que el demonio fue expulsado. Y así fue como Ditus fue exorcizada allá en Alemania en 1845 junto con su familia. De la posesión no se menciona, simplemente especularon que ella estuvo involucrada con temas de magia negra, porque era habitual este asunto de decir, sabes que esta mujer está practicando, pero no hay un dato que diga que de verdad se dedicó a este tipo de prácticas, y simplemente no se menciona cómo es que ella fue poseída por los más de 1067 demonios. Hola, imagínate. O sea, más una legión prácticamente. Sí. Y lo que mencionabas, el hecho de cómo regresaban y se meten a otro cuerpo. ¿Tú sí has escuchado eso de que cuando... O sea, es que es bíblico. Sí. O sea, como que el templo se limpia, pero como que estas entidades salen y ven que el cuerpo está disponible otra vez y regresan con 7 peores. Eso da mucho miedo, fíjate. Yo creo que es la razón por la cual mucha gente también teme mucho de entidades malignas. Y aquí hay un conflicto con el que yo tengo con muchos brujos, y lo digo con mucho respeto, pero me gusta mucho la coherencia. Tú no puedes llegar a decir... Yo trabajo con el diablo y yo hago exorcismos. Porque un exorcismo es un despojo. O sea, al mismo Jesucristo le decían, tú echas fuera demonios con ayuda de los demonios. Y Jesucristo, bien sabio, el vato, bien pro. Por algo es el maestro de maestros. Bien sabio. Sí, o sea, de etas, bien siendo el crack. Siempre decía, pues es que un demonio no puede echar fuera otro demonio, si no el reino no prevalece. Porque se divide, se fractura y no puedo. Entonces, cuando vienen personas que me dicen, es que yo hago exorcismos, estuve indagando y les voy a decir qué es lo que pasa. Muchas veces lo he dicho, pero creo que no lo he mencionado abiertamente. Y si ya lo hice, corríjanme. La gente no lo puede hacer. Sin embargo, sí pueden hacer otra cosa. Negocian. ¿Y saben qué? Salte del cuerpo de Dafne, ejemplo. Pero o sea, como que hay una encomienda. Entra otro espíritu más. Y las personas, aquí voy a meter mi golazo porque mucha gente ha pasado por esto. Dice, fui con el brujo, sí, ya dejé de soñar feo y eso, pero ¿qué crees? No sé, me despertaron dones. Soy clarividente, no soy medium. Bien asombrados por el don. Es la entidad, otra entidad. O sea, te dejan como un muerto o así. Sí, claro. Te dejan otra entidad, ya sea un muerto, un demonio, lo que sea. Y es lo que te va a seguir. Nunca vas a estar solo. O sea, la única persona que puede hacer un exorcismo, liberación para reprender a una entidad maligna, es alguien con la autoridad de Dios. Porque ahí si no te preguntan o no le dicen al demonio si quiere salirse, si por favorcito anda de buenas. No, te vas y te vas y te vas y te largas y no regresas. Pero mucha gente, como saben que cuando pasa esto tienen que alinear su camino, pues mejor me voy con el brujo, ¿no? O sea, es más fácil él ahí y me da dones, o sea, pero pues no saben la porquería que hay detrás de todo eso. Y disculpen, pero pues es las cosas como son.
Próximamente voy a hacer sesiones. Ya tengo ahí 2 nombres predilectos. Uno de ellos es Águila Descalza. Saludos al Águila Descalza. Allá donde quiera que se encuentre en el cielo. Allá en el cielo. Yo quiero hablarles de un caso que a muchos lo van a ubicar por algo que voy a guardar al final. El exorcismo de Ronald Doe, 1949. Ronald era un hijo único y vivía con sus padres y su abuela en una casa modesta, todo normal, una vida bastante normal, hasta finales del año 1948. Ya que muere una persona muy importante para Ronald, que era su tía Harriet, quien era una espiritista, que esta mujer le había enseñado a Ronald cómo usar la Ouija para contactar con espíritus, para hacer preguntas. Entonces tuvo una relación muy fuerte con su tía y ella le enseñó todo el conocimiento. Cuando ella muere, Ronald tenía 13 años, su familia empezó a reportar comportamientos extraños en su hogar. Algo que justamente ustedes ya mencionaron es que las paredes parece que truenan, crujen y son ruidos raros, o sea, como que hay algo en la pared que provoca estos ruidos. Los muebles se movían solos, el famoso poltergeist, que ves que la silla se mueve, la mesa se mueve. Aquí tengo una duda para ustedes, ¿qué harían si se enfrentan o delante de sus ojos ven que algo, no sé, la silla que está ahí se mueve solita? O sea, ¿cuál sería su reacción de ustedes si ven que no hay nada lógico detrás de? A ver, pásame el descalzo acá para los pies. Ala, no, sí. ¿Tú qué harías, Dafne? Yo creo que me desmayo en el momento. No, es que yo sí he vivido algunas cosas así medias raras. Digo, los 3 aquí. Sí. Y creo que son muy genuinas las maneras en cómo reaccionamos. A mí me da risa. Sí. Me da risa ver en ocasiones este tipo de cosas, porque no puedo decir que no las he vivido, sí las he vivido. No sé si ya sea un ataque. Ay, sí, ya creo que como Daphne, sí. No, un ataque de lo que se está moviendo. Okay. Yo creo que ahí sí diré, no, espérate. De compas, sí, de lejitos. Yo sí me choqueo al momento. Pues fíjate que cuando a mí me pasaban estas cosas, no podía llorar. No podía hablar, no podía, o sea, simplemente me quedaba como modo tiesa, dijeran, ¿no? Ahorita ya me da risa, pero al momento solamente lo único que sentía era el corazón acelerado. Ajá. Y quería hablar, decir algo y no podía. O sea, no sé si sea shock o qué es lo que te pasa en ese momento, pero no podía yo hacer nada hasta que ya, cuando a mí me sucedía todo esto, mi mamá pues empezaba a rezar y a pedir a Dios y esto. Y me tranquilizaba, o sea, escucharla a ella a mí me tranquilizaba y era como ya, una vez yo tranquila, yo lloraba así sin poder contenerme, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, no sé si yo siga reaccionando de esta manera. Te estoy hablando de que tenía yo 15, 14 años, entonces, pues era otra Dafne, ¿no? Pero era otro México. Era otro Tuxtepec. Pero esas eran mis reacciones en ese momento. Ahorita, quién sabe, a lo mejor y lo tolere un poquito más, pero admito que sigo siendo miedosa. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. ¿Cómo reaccionarías, Arías? Fíjate que a mí, es que ya me ha pasado en las exploraciones, pero a mí me da miedo, obviamente, no les voy a decir, ay, no, sí me da miedo, pero hay otra cosa al mismo tiempo, que es adrenalina, o sea, como que... ¿Te gusta? Sí, como que digo, ¿por qué? O sea, como que la intención de querer captar algo en cámara es fuerte, entonces sí hay miedo, pero sí está la adrenalina al full y es lo que me motiva como para ir y buscar eso, ¿no? Oye, ¿y te acercas más? Sí. ¿O empiezas a reprender así como de no? Primero me acerco porque espero que haya un movimiento más. Por ejemplo, cuando fuimos a Querétaro, ya me desvié el tema, pero está bueno. Cuando fuimos pasó, es que hacemos la dinámica de entrar solos. Pero ahí me abandonó el crew. Ahí, saludos a la cabina. Ahí me dijeron, Nel, ahí vas tú solo. Ahí te vas tú, porque si estaba bien evidente, ya me pintaron ahí algo. Y era algo muy evidente. Creo que sí. Era muy evidente lo que había en ese lugar. Entonces sí fue de, no, aquí no lo vamos a hacer. Entonces ya yo entro y fue cuando iba entrando y me cayó el trancazo del pedazo de madera en el pie así directo. Me llegó. Y, o sea, a ver, ahí el dolor, déjalo, o sea, la impresión, porque sí se me salió un, ay, hijo de la chica, o sea, sí es, dices groserías, al momento, pero no es es lo primero que tu cuerpo reacciona y dice, entonces,
Pero sí, o sea, sí te cala muchísimo. Como del campesino que estábamos hablando hace rato. ¡Ay, pues! Pero bueno, en ese caso lo que pasaba con Ronald, ¿por qué les mencionaba? Porque en sus casas empezó a ver mucho el poltergeist, el movimiento. De hecho, había un colchón en particular que cada vez que Ronald se acercaba, pues empezaba a temblar de forma muy brusca. Y para esto, este chavo, o sea, para mí, niño, adolescente, 13 años, empezó a mostrarse muy distante, muy callado, o sea, un cambio repentino. Sus padres buscaron ayuda psicológica, psiquiátrica, y pues no, o sea, todo estaba aparentemente bien. Mencionaban que era un tema por el fallecimiento de su tía, o sea, un tema más médico, pero nada que ver, o sea, eso no tendría por qué provocar que las cosas le eviten, o sea, para nada, ¿no? Entonces ahí fue donde buscaron ayuda de la iglesia. Los primeros eventos, porque está documentado, lo pueden buscar, comenzaron poco después, como les mencioné, de la muerte de su tía, como los fenómenos físicos. La familia mencionaba que no solamente la pared crujía, había arañazos en la pared, movimiento de objetos, sillas, cuadros, sobre todo el cuadro de un Cristo de repente como que vibraba. Eso, qué miedo ver que una imagen religiosa se empieza a mover. El comportamiento de Ronald era muy extraño porque tenía ataques de furia, hablaba en tonos graves, su voz ya era diferente, inusuales, sobre todo para su edad, y exhibió una fuerza que sorprendía a las personas que intentaban calmarlo. Las marcas en la piel también eran un clásico porque empezaba a amanecer con rasguños en el cuerpo y algunos formaban las palabras como Lois y Saturday, interpretadas por su madre como una señal de querer ir a un lugar que tiene esos mismos nombres, que está en Missouri, donde tenían parientes. Entonces como que la mamá estaba consciente que algo sucedía con su hijo, que había cosas que no estaban bien, que la medicina no lo podía explicar, y sobre todo que estaban buscando la ayuda eclesiástica, ¿no? Es cuando llega el reverendo Schultz, que pasó una noche con Ronald y él presenció cosas fuertes. O sea, una noche le bastó para saber que realmente sí estaba frente a una entidad maligna. Incluso él menciona al famoso poltergeist porque sí le tocó verlo. Sin embargo, él recomendó, fíjate, o sea, estando ahí, él recomendó una intervención religiosa más allá de su alcance. O sea, él llegó a decir: yo no puedo. Yo no puedo. Y aquí entra mi conflicto porque yo sí sé que hay gente que tiene una preparación especial. Sin embargo, el sacerdote que yo entrevisté en México, el padre José Luis, él me dijo que no. Él me dijo: es que todos lo pueden hacer. Pero entonces, porque hay como que de repente como que un sacerdote como que no lo quiere hacer. O sea, lo pueden, sí, pero no lo quieres hacer. Oye, ¿y no será más por el hecho de que, bueno, digo yo, tú te conoces y sabes, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez no voy a aguantar esto. Compa, yo digo que por puro miedo nomás. Ajá, a eso me refiero. Aquí, pero imagínate siendo sacerdote, bro. O sea, es como si estudias para ser médico cirujano y te dicen: tienes que operar. No, pues es que no me Háblenle sale. un doctor. Háblenle a otro doctor, no. O sea, eso pasa. Y Pues sí está fuerte. pues es que tienen que, pues, digo, esto es para Tienes eso. que aguantar. Para eso. Digo, no, yo desde acá, no, pero en teoría deberían. Pero bueno, el 28 de septiembre de 1949, la familia contacta a otro sacerdote, el padre Edward Albert, quien es un sacerdote joven, inexperto también, y a él le sugiere como que buscar ayuda al Vaticano para ver de dónde se puede realizar pues este exorcismo. En este caso, ya después de un rato y de solicitar el permiso al arzobispo de Washington para realizar el exorcismo, llega y empiezan como que a hacer el ritual, ya con la ayuda de los expertos en teoría. Una persona ata a Ronald a una cama y comenzó las oraciones del famoso ritual romano. Minutos después de que esto empieza a suceder, empieza lo, dijera Luisito Comunica, empieza lo chido. Manifestaciones, el ambiente, el escuchar cómo la entidad habla a través del humano. O sea, eso es algo asombroso. Cómo la entidad maligna que no tiene un cuerpo físico se comunica a través del cuerpo humano, hablando, manifestándose, burlándose. En ese momento decían que el resorte de los colchones empezaron como a colapsar, se rompían, y en ese momento empezó a mostrar fuerza sobrehumana, las voces y lenguas dobles en tonos graves, las marcas. O sea, en ese momento aparecían marcas en su cuerpo, y en ese momento él empezaba a burlarse más, agarraba, orinaba,
se reía de forma diabólica, muy cruel, y empezaba a mencionar muchas blasfemias hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, o sea, una burla a todo lo que estaban haciendo. Empezaban a acercarle objetos sagrados, crucifijos, rosarios, y él siempre se agitaba violentamente porque no toleraba el tener cerca pues estas herramientas que se ocupan. De hecho, hay algo que también se ocupa mucho en exorcismos católicos. Se ocupan mucho aceites, y esto me lo platicaba un sacerdote tras bambalinas, que no, o sea, eso no te los puede dar. Son como que aceites que vienen siendo ungidos, o sea, muy similar como los cristianos, pero en este caso son muy especiales. O sea, como que no es que vas y lo compras y lo oras, no, o sea, como que viene de una parte en especial, y es el que tú vas a usar durante este ritual. Cuando estaban ya para esto, el contexto de este exorcismo es que no duró un día, duró un mes. Un mes estuvieron luchando con diferentes sesiones con Ronald, completamente de día, noche. Era algo, imagínate, si en 2 días con el caso de Clara fue muy cansado, estar un mes batallando con una entidad. Ronald sufrió diferentes convulsiones intensas, gritaba el nombre de Satanás, siempre decía Satanás va a estar conmigo, o sea, todo el tiempo gritaba todo esto. Le llegaron a colocar reliquias y rosarios sobre su cuerpo, y ahí fue donde empezaron como a invocar a Dios, pero sobre todo al ángel Miguel. Y después de que empezaron a hacer eso, de que llenaron su cuerpo con reliquias, menciona que 7 minutos después Ronald salió del trance y dijo: se ha ido, se fue la entidad. La gente, y esto ya es un poquito probablemente sugestión, que estaba viendo esto, menciona que salió una luz brillante que se fue, y que un olor fétido también empezó a surgir en el ambiente, y que esto dio éxito a que este ritual fuera un exitoso exorcismo. Después de esto, Ronald fue bautizado, católico obviamente, y regresó a Maryland con su familia, y se convirtió en un joven normal, una persona excelente. No murió tan joven, de hecho nada joven comparado con Clara. O sea, realmente hizo una vida normal, creció, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, y él murió en el 2020 a sus 85 años tras un derrame cerebral. La historia de Ronald fue la que inspiró directamente la novela de El Exorcista. Es lo que hay detrás de esta novela, que es magnífica. Yo creo que una de los clásicos del cine del terror, del horror más fuertes, pero viene realmente de un tema real, un tema que tiene que ver pues con este tema de infestaciones demoníacas, satánicas, como le gusten llamar. La mejor película de terror de la historia, para Miguelito. Causó, o sea, la responsable de miles y miles de pesadillas fíjate, a pesar de que no era para niños, ahí estaban todos viendo las películas. Ahí estoy, dice Ahí Paco. estaba yo viendo. Sí, mi jefecita me cuenta que ella junto con mis tías fueron a verla así de contrabando. Mi abuelo había dado la orden directa de que no quiero que vayan a ver eso. Y dice mi mamá que dice que vayamos. Que fueron a temprana edad. Sí causó ahí una bronca en casa porque dice que no podían dormir, que tenían miedo, pero tampoco podían decirle a papá y a mamá porque les habían dicho que no fuera. Yo recuerdo, fíjate, contexto, yo soy el más chico de los primos. O sea, todos mis primos, el primo próximo en edad me lleva 5 años. Entonces, de ahí para adelante, o sea, todos ya son grandes. Cuando yo tenía en ese entonces se rentaban películas. No era Blockbuster, aquí había un lugar que se le llamaba el Videocentro. Ajá, Videocentro. Que estaba ahí para los que son de Tuxtepec, en la calle Libertad, esquina Morelos. Ahí estaba el Videocentro. Bueno, a mí me tocó verlo. Y pues era como el Blockbuster de nuestro pueblito. Iba la gente con su tarjetita y sacaba películas. Y ellos, pues uno de ellos ya tenía la oportunidad de sacar pelis. Y pues yo siempre andaba pegado con ellos, siendo el más chico. O sea, me traían como su llaverito o algo así. O sea, de verdad andaba para arriba y para abajo con ellos. Y pues todo el tiempo con ellos. Y recuerdo que una vez andaban así porque salió una película que no era El Exorcista. No recuerdo cuál es, pero me tocó, o sea, la escena que me marcó y me causó mucho miedo. Porque la pusieron y yo estaba ahí, o sea, yo no sé qué demonios, dónde estaba mi madre en ese momento, pero yo estaba sentado viendo esa película que te contaba la historia de un niño como de unos 7 años también,
que sufría ataques de posesión demoníaca. El niño, o sea, las escenas, y aquí me vas a censurar, que mostraba la película, es que el niño se tomaba, de repente el niño estaba dormido y se le dibujaban así letras en el pecho y el niño se daba su playerita y gritaba y se le marcaba como se le marcaba aquí, o sea, yo viendo eso de morrillo, viejo, yo no podía dormir. Te lo juro que yo rezando el ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, sí, pero hasta quedarme dormido. El Padre Nuestro Satana. Tenía muchísimo miedo, por eso entiendo a tu mamá, neta, sí. Ah, su no. Sí, y por ahí Paye nos había dicho, ¿no? Que también es un portal el andar viendo películas de esta índole. Sobre todo los que traen invocaciones sí son fuertes. Sí son Yo vi una hace mucho tiempo, porque sí me gusta el cine de terror. No recuerdo el nombre de la película y me acuerdo que la vi en una de estas plataformas ilegales. Que de verdad la historia no es tan mala. De hecho está entretenida. Pero el punto donde ya llevan a un animalito y lo desviven, ahí ya sentí cositas y no precisamente chidas. Sentí cositas así de repulsión. Dije, no, esto ya es demasiado. Más allá de ver cómo lastimaban a un animalito, sí me dio miedo el hecho de ver cómo estaban entregando a un animal para una manifestación. Qué feo, amigo. No, hombre, sí, está bien, bien canijo. Creo que yo ya ahorita estoy sintiendo el ambiente un poquito tenso, chicos. Estabas contando tú algo y de repente vi aquí así algo medio extraño y de repente se han escuchado ruidillos. Escuché, ¿sabes cómo escuché? Ándale, como cuando agarran una botella de agua, pero la escuché allá, en donde tenemos la sala de espera. Por eso volteé así y dije, ¿será Pepe? ¿O quién está por ahí? No, todos están en cabina. Abrazados. Pero bueno, continuemos con estas historias documentadas, ¿no? El siguiente que sigue, dijera mi querido amigo Oscar, es el exorcismo de Marichika Irina Cornici. Esto sucedió en el 2005, chicos, y es un tema que no es tan antiguo y sí me causó dolorcito de estómago cuando estuve estudiándolo, porque aquí es a lo que yo me refería hace rato con la cuestión de hay una línea muy delgada entre cuando tienes problemas mentales y cuando ya es pues una situación que requiere de un exorcismo. Marichika Irina Cornici nació en 1982 al noreste de Rumania. Lamentablemente la vida de ella desde pequeñita estuvo marcada por tragedias. Cuando ella cumplió 8 años quedó huérfana. Su mamá partió de este mundo en un accidente y su papá lamentablemente se autodesvivió. Y pues a partir de aquí ella, todo esto la orilló a crecer en un orfanato. A sus 22 años decidió unirse al monasterio de la Santísima Trinidad en Tanaco. En este lugar pues era un convento ortodoxo y era dirigido por el sacerdote Daniel Petre Coroianu. Cornici, esta chica, empezó a mostrar signos de angustia cuando estaba en este lugar, se veía un poco extraña y según las monjas y el padre Daniel, ella durante las misas comenzaba de repente y así de la nada a reírse muy extraño. Mientras estaban dando la misa, ¿no? Hablaba sola, afirmaba que escuchaba voces que la acusaban de pecadora. O sea, ella les comentaba esto a ellos. Y estos episodios se intensificaron un poquito más en el mes de marzo cuando ella cayó en depresión. Entonces, a partir de aquí, las autoridades del monasterio dicen, bueno, vamos a llevarla a que la revisen médicamente, a ver qué nos dicen, a lo mejor hay algo por ahí que pues no está bien en Irina, ¿no? Llegan al hospital psiquiátrico y la diagnostican con esquizofrenia. Entonces, como no era un supuesto caso muy grave, ella había dicho que el diablo le hablaba y ellos dijeron que era un síntoma típico de esta enfermedad, ¿no? Sí. Decir que el diablo te habla. Entonces empiezan a darle medicamentos y dicen, ¿sabes qué? La vamos a medicar, que se esté tratando de esta manera y pues va a llevar esto allá en el convento. No es necesario que esté aquí internada. La dieron de alta, ella se va, regresa al convento y solamente necesitaba estar bajo supervisión de las personas que estaban en este lugar. Exactamente 10 días después de que la dan de alta, Cornici
sufre una recaída, o sea, le vuelve a pasar toda esta cuestión y las monjitas del lugar pues reportaron que ella estaba siendo una mujer agresiva, que sacaba espuma por la boca, que rechazaba el agua bendita y además que gritaba insultos durante los servicios religiosos. Entonces, el padre del que ya les hablé, que era el líder de este lugar, Coroyanu, dijo que esto no era una enfermedad mental. Afirmó y estaba seguro de que eso no era parte de la esquizofrenia que le habían diagnosticado, sino que ya pertenecía a una situación, a una posesión demoníaca. Okay. Entonces él descartó y dio la orden de que no la volvieran a llevar al hospital. Dijo, a ver, no, esto ya no se trata de llevarla al hospital, nosotros vamos a resolverlo aquí mediante un exorcismo. Uy. Entonces él en una entrevista después afirmó, escuchen esta frase, los diablos no pueden curarse con píldoras. O sea, esa fue su frase para justificar que él dijo que no fuera al hospital. Y aquí es donde empieza la cuestión del exorcismo que le aplicaron a Irina. Coroyanu, que es el padre, con la ayuda de 4 monjas que estaban bajo su mandato, inició este ritual de exorcismo basándose en la oración de San Basilio el Grande, una práctica bastante ortodoxa, tradicional para expulsar espíritus malignos. Entonces comienza todo esto, pero rápidamente todo se sale de control. Y pues al no poder controlar todo esto, dice, ¿sabes qué? Vamos a usar otros métodos. Y ellos se fueron a métodos extremos no respaldados por la iglesia. Ojo aquí. Aquí ya se salió y se metieron en una zona, en un sitio bastante denso. Uno de ellos, Cornichi, fue atada con cadenas a una cruz de madera improvisada en una celda húmeda que se encontraba dentro de este monasterio y le pasaron la boca con una toalla para silenciar sus gritos y las blasfemias que ella estaba pues diciendo, ¿no? Esta fue una de todas estas. Además de que durante 3 días esta chica fue privada de comida y de agua porque mientras Coroyanu y las monjas rezaban incesantemente, pues la rociaban con agua bendita y la para expulsar al demonio y que no tuviera fuerzas estos demonios para combatir con ellos, ¿no? Algunas otras monjas como testigos describieron que Cornichi, la chica, convulsionaba y también gritaba en ese momento en tonos graves y que mostraba una fuerza brutal, ¿no? Tenía muchísima fuerza y que requería que muchas personas que estaban ahí la sujetaran porque entre pocos no podían. Y la justificación que da este padre, este sacerdote, él dijo, yo no la crucifiqué, solamente pusimos una madera que estaba ahí cruzada. Solamente la damos y la ándale, despacito, ¿no? Ajá. Porque él estaba negando esto. Y dijo que la desataron cuando se calmó y ahí fue donde le empezaron a dar té y a dar comida para que se recuperara, pero que luego se desmayó y lamentablemente pues sufrió un infarto. Esa fue la justificación del sacerdote después de todo lo que ya les mencioné que le habían hecho. Y la frase que dijo, hemos llorado por ella, nadie quiso matarla. Imagínate a qué grado, ¿no? Y pues así es, lamentablemente Irina fallece después de haber vivido todas estas situaciones. Pobrecita. Colapsó el 15 de junio ella fue trasladada en ambulancia a un hospital para ver si lograban hacer algo por ella. Intentaron reanimarla con adrenalina, pero pues lamentablemente fue declarada muerta por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y por mecánica, además que presentaba deshidratación y traumas múltiples por obviamente se le juntó con su esquizofrenia no tratada, ¿no? Entonces todo esto se salió de las manos por intentar hacer algo que ya estaba diagnosticado. Imagínate. Y además la policía afortunadamente arrestó a este padre, a Coroyanu, y a las 4 monjas que pues aceptaron hacer todas estas cuestiones el 22 de junio de 2005 y les acusaron de AC, ya saben, sinato, agravado y privación ilegal de la libertad hacia la persona que fue Irina. Y la autopsia confirmó que el deceso de esta chica fue resultado de
todo lo que ellos le hicieron físicamente y obviamente el abandono extremo por no darle sus píldoras, por no darle los medicamentos que realmente necesitaba por cuestiones de la esquizofrenia que padecía. La Iglesia Ortodoxa Rumana condenó el acto como abominable y suspendió a este padre, prohibiéndole oficiar misas. Sin embargo, muchos de los locales feligreses lo defendieron, creyendo que Cornici de verdad estaba poseída. O sea, muchos decían que la culpa la tuvo esa posesión. Fíjate que ya estando diagnosticada, ya, o sea, y que te digan, no. Esto es posesión, ¿no? Y desde el momento donde ya empiezan las reglas de la misma institución y hacer las cosas por ahora sí que porque así él lo quiso, no manches, qué triste, ¿no? Acabar con la vida de una persona por así eso. Es. Me recuerdan a tus compadres, los que luego mencionas, los de la iglesia esta. ¿Cuáles de todos? No lo quería decir, pero los de... Es que hay una historia donde justamente en un evento una chica supuestamente es poseída y comienza a tener ciertas manifestaciones y ahí va esta jauría de soperútanos y en lugar de proceder primero comenzaron a orar, pero no sé a quién se le ocurre de ellos, un líder religioso de ahí, que llega y me la empieza a agarrar a bibliazos, ¿no? No inventes. Sí, comienza a violentar. Ajá, sí. Con el libro sagrado, porque según así van a salir los espíritus malos. Hasta que llega gente, que afortunadamente aquí es donde sí quiero aplaudirle, gente con la que yo me llevaba, y llega y le dice, no, espérate, ¿por qué la estás sapeando si así no sale el chamuco? Resulta que esta chica desafortunadamente tenía ataques de ansiedad, sí tenía ahí una patología. Y simplemente estaba teniendo esto y no era una manifestación. Tuvieron que llegar estas personas que no eran de esa iglesia, eran de la iglesia donde yo iba, bro. Tenían más discernimiento. Es no, espérate, no tienen ningún demonio. A bibliazo. Sí, la morra así, espérate. Yo sí quiero a Diosito, sí. Yo les voy a contar una historia y antes de contarles esta historia, previo a que llegue una persona única, rara y diferente a decir, ¿acaso soy el único, la única que se dio cuenta que no hablaron de Annalise Mitchell? Es porque ya hemos platicado mucho de esa persona. Demasiado. Por eso no se mencionó en este programa. ¿Acaso soy el único? ¿Y acaso soy el único que se dio cuenta que Oscar se equivocó? Sí, porque ya hay muchos programas de Extra Normal. Incluso en los viejos episodios de Se Regalan Sustos, primera temporada, segunda temporada, ya hemos platicado. Cuando le pusimos Anita, Anita, ¿la qué? La poseidita o algo así. Algo así, Que Dios la tenga. Bueno, hoy les voy a hablar, ya para cerrar este tema, me gustó mucho porque hay de todo un poco. Esta es la posesión de nada más y nada menos que de Michael Taylor. No sé si han escuchado de esta persona. Esta persona es de Inglaterra, de una ciudad llamada Ossett, una ciudad industrial. Michael Taylor era una persona que por sus propios vecinos mencionaban que era bien tranquilo este señor chavo, que la llevaba bien suave con su esposa, con sus hijos, que el único detalle que tenía el buen Michael es que en algún momento tuvo un accidente que le lastimó su espalda y esto propiciaba a que no tuviera un trabajo estable. En aquel entonces había ciertos movimientos dentro de lo religioso, como inclinando hacia el satanismo y demás, y había gente que estaba tratando de huir de todos estos movimientos, y es cuando ellos llegan a la congregación de nada más y nada menos, y anoten este nombre y nada más que de Mary Robinson, la buena Maggie, porque ella es relevante. Ella empieza a liderarlos, a él y a su familia, junto con otros feligreses. Todo bien, todo tranqui. El buen Michael Taylor, junto con su esposa Christine, iban regularmente a estas reuniones, ¿no? Que se ponen bien padres y que tienes que vivir la experiencia. Tienes que vivirlo. No te tengo que contarla, tienes que vivirla, como Wake Up Now. Entonces, comienzan a ir constantemente a estas reuniones, a la iglesia, y resulta que hay una inconformidad de parte de Christine, la esposa de Taylor. Le dice, oye, como que estás pasando mucho tiempo con Mary, ¿qué onda? ¿Qué pasa ahí? Y esto es importante, no es chismito, porque sí tiene que ver en la trama de la historia. Resulta que estaban en una reunión. En este momento no fueron a la congregación de Mary. Ella, con el resto de los feligreses, fueron a casa de los Taylor. Y ahí es donde Christine
le hace el reclamo a su esposo de que ¿qué te pasa, no? Porque ya te pareces a Gandhi, andas más con aquella que conmigo. Y ahí es donde todo se pone medio extraño, porque es a partir de ese punto donde el buen Michael Taylor comienza a ser activo y se vuelve violento con Christine enfrente de todos. Esto impresiona a los demás, pero espérate, si todo el tiempo ha sido una persona bien tranquila, ¿no? Claro. A lo que Mary dice, wow, probablemente está poseído, y comienza a orar por él. Y ahí, según la historia, el relato, él cae de rodillas y oran por él. Mencionan que fue como un microexorcismo de parte de la Santísima Mary. Pero, a partir de ahí, el comportamiento del buen Michael Taylor cambió totalmente. Dicen los vecinos que de pronto escuchaban gritos que venían de la casa de los Taylor, pero era este vato que de pronto comenzaba a gritar. Escuchaban cómo se quebraban cosas dentro de la casa de los Taylor. Y lo que sobresalta en esto, y por eso tiene indicios de una posesión demoníaca, es que sobre todo cuando veía un símbolo sacro, los terminaba quebrando. Los rechazaba. Los aventaba. Esto causa un problema dentro de la familia y alerta a la iglesia dirigida por Mary. Entonces se juntan sin tener ningún respaldo. Ellos dicen, vamos a proceder, vamos a ayudar al buen Michael Taylor y vamos a hacer un ritual de exorcismo, así nada más, sin tener ninguna preparación previa, nada. Se junta Mary con sus compas de ahí de la iglesia y dice, a ver, tráiganse a Michael Taylor. Le hablan junto con Christine. Ajá. Y ya llegando al lugar, y aquí comienzan los previos. Michael fue colocado en el suelo del vestíbulo sobre cojines rodeado de veladoras encendidas, y los sacerdotes, los amigos de Mary, usaron cruces, agua bendita y oraciones basadas en tradiciones cristianas de liberación, aunque no siguieron un rito oficial de la iglesia anglicana. De ahí comienza esto bien turbio. Tan pronto comenzaron las oraciones, Michael reaccionó de una manera violenta con todos. Escupió, gruñó, intentó morder y arañar a los presentes. Fue al suelo con cuerdas para evitar que atacara al resto. Los testigos afirman que también tenía como ataques epilépticos. Su cuerpo se retorcía y sus ojos, y eso está bien denso, se oscurecían como si algo más lo estuviera poseyendo. Y aquí es donde, su madre, la cerecita del pastel. Vincent y Smith, que eran compas de Mary, afirmaron haber identificado y expulsado a más de 40 demonios, cada uno asociado a pecados como esta mezcla de la familia, ¿no? Con cosas amorosas. Spotify. Sexualidad, blasfemia, furia, herejía y magismo. A su madre, bastante chingo de chamba. Según Vincent, estos espíritus salían gritando tras horas de rezos intensos acompañados de un hedor que algunos asociaron con azufre. Pero como se cansaron después de 8 horas de tenerlo ahí en el nombre de Jesús, amén, descansaron. Lo mandaron a su casita, vete a mimir, porque también nosotros nos cansamos, estamos drenando energía bastante sana. A las 8 de la mañana del 6 de octubre, los exorcistas exhaustos, detuvieron el ritual. Se fue a su casita. Después vamos a seguirle. Tú tranquilo, ya se salieron 40 demonios. Quedan otros poquitos más. Pero el detalle es que no expulsaron unos demonios bastante feos que causaron algo siniestro. El 6 de octubre del 74, a menos de 2 horas después de haber participado en este ritual, a las 9 de la mañana, 9:45, la policía recibió una llamada sobre un hombre sin ropa y cubierto de líquido vital rojo, para Spotify, vagando por las calles de Ossett. El agente Ian Walker encontró a Michael en estado de shock, balbuceando frases como "es el diablo" y "no sé qué pasó". Wow. Esto es previo para algo que aquí ahorita vas a decir más. Wow, patrón. En la casa de los Taylors, donde no estaban los nietos, o sea, los hijos, de Christine y de Michael, estaban en casa de los abuelos. Los oficiales descubrieron una escena espeluznante. La esposa yacía en el suelo, sin vida, mutilada brutalmente por las manos del propio Michael. Encontraron el cuerpo de Christine,
Pero lo más atroz de esto es que no tenía los ojos. Se los tapó. En el lugar no encontraron ni ningún instrumento, ninguna con la cual pudo haber procedido. Esto es lo espeluznante porque utilizó solamente sus manos con fuerza brutal. Y no solo eso, y aquí se pone un poquito más turbio. Encontraron también al lado de Christine el cuerpo de su perrito. No manches, el perrito. Sí, también. ¿Qué culpa tiene el perro? Después de todo esto, se lo llevan arrestado. Obviamente el hombre estaba mal, había colapsado y comienza un juicio. Porque evidentemente hubo pues un crimen, ¿no? Claro. Y tienes que pagar por esto. El juicio y consecuencias. Esto ocurre en marzo del 75. Michael Taylor comenzó en marzo en Leeds y fue una sensación mediática. Imagínense todo esto lo que estaba sucediendo. El fiscal Baker advirtió al jurado que los detalles los llevarían de vuelta a la Edad Media por todo lo que había vivido esta familia. La defensa, liderada por el psiquiatra Hugo Milne, argumentó que Michael no era responsable debido a una locura inducida por el exorcismo. Milne testificó que la combinación de la depresión que ya existía en Michael y la presión del grupo religioso, añadiendo las 8 horas de tormento psicológico, lo habían quebrado literalmente. Un ataque esquizofrénico agudo, menciona el médico, o una psicosis reactiva. El veredicto: Michael fue declarado no culpable por razones de locura el 19 de marzo de 1975 y fue internado en Broadmoor Hospital, un centro psiquiátrico de alta seguridad. El arzobispo de Canterbury, Donald Cogan, condenó un enfoque imprudente del exorcismo, mientras que el obispo de Wakefield lo llamó poco sabio. Vincent, que estaba ahí en el exorcismo, defendió su decisión insistiendo en que Michael estaba poseído y que Dios sacaría algo bueno de todo esto. Imagínate. O sea, que había algo bueno después de su muerte. Sí, claro. O sea, después de que perdió la vida Christine y el perrito, algo bueno. Dios sabe por qué hace las cosas. Y aquí es donde uno Clásico, pues, se encabrona. Después de esto, Michael fue liberado en 1979 tras ser considerado curado. Sin embargo, en el 2005 fue arrestado por a un menor, mostrando nuevamente comportamiento errático, y recibió tratamiento psiquiátrico adicional. Hasta ahora no se sabe qué sucedió con él, y con los otros mensos que practicaron el exorcismo pues fueron impunes. Wow. Este fue el exorcismo, o el presunto exorcismo, de Michael Taylor, y las secuelas que tuvo pues Christine y el perrito. Qué mal plan. Volvemos a ver, ¿no? Cómo la negligencia nuevamente pues toma la vida de una persona y de un animalito. Bueno, la negligencia de un grupo, ¿no? Claro, o sea, qué Y feo. las decisiones que toman, como en el caso también anterior que les comenté, en donde todos dijeron, no, ya no es nada mental, es algo que necesita exorcismo. O sea, esa necedad, ¿no? De decir, aquí esto es un tema demoníaco. Fíjense que así en modo chismito, en una de las últimas, o en la última iglesia, los voy a quemar, en la última iglesia donde yo estuve había una praxis que entiendo que querían ayudar a las personas. Y esto consistía en ponerte frente a un espejo y hablarte y decirte acerca de tus pros y tus contras. Y mientras estás hablando esto, mencionas así como: todo espíritu inicuo que está dentro de mí es expulsado en el nombre, como un microexorcismo. El detalle de esto es que había una persona que estimo mucho, que esta persona tiene un problema de esquizofrenia. Y al momento de tener esta práctica, más que ayudarlos, sí los arandió. Es wow, porque hay muchas voces. Incluso esta persona me ha mencionado que en reiteradas ocasiones, cuando está orando o está cantándole a Dios o lo que sea, de pronto comienza a escuchar muchas voces. Pero no es un tema demoníaco, dice que es porque lo están tratando en este momento. Y menciona que sí escuchan vocecillas que le dicen: no te está escuchando, o vete de aquí, la gente está en tu contra. Pero es un tema clínico. Cuando tú actúas de esta manera, desde tu burbujita, de que quieras ayudar a personas, no sabes ahora sí en qué te estás metiendo, porque puedes provocar algo como lo que le sucedió a Michael Taylor. Qué fuerte, ¿no? bueno, Qué forma de terminar tan triste el episodio. sí. Sí, bastante ¿Cómo atroz. se la pasaron?
pues bastante raro. Sí, raro, tensos, ¿no? Si vieron los comentarios por ahí, familia, les vamos a pedir que si vieron algo extraño, escucharon, sintieron, déjanos en los comentarios. Me gustaría saber cómo se sintieron durante este episodio. Sí, la verdad que lo dejen por ahí. Y ya saben, los que llegan a lo último, las calaveritas. Para ver quiénes sí llegaron al final, ¿o no, Daf? Claro, no se les olvide dejar las calaveritas y además pasar a Spotify a la segunda ronda, porque por allá todas esas palabras que Oscar dijo y que se escuchan aquí, pip, tip, tip, así que no se oyen, allá en Spotify están sin censura, pero ya saben, primero véanlo aquí y después lo ponen por allá para que nos ayuden a nosotros aquí en esta plataforma. Denle like, compartan con todos los que ustedes quieran y no se olviden que nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, siempre lo menciono, ahí en su plataforma, en su teléfono, ahí en Spotify hay un botón que dice seguir, no cuesta nada, si nos sigues por allá nos ayudas muchísimo. Hemos estado subiendo en los rankings nacionales en posiciones bien fuertes gracias a ustedes, entonces queremos seguir subiendo más, ahí nos apoyas dándole seguir. Igual si de repente solamente escuchas en YouTube pero nos quieres ayudar, ve a Spotify, busca Se Regalan Sustos Podcast, dale seguir y te lo vamos a agradecer enormemente. Familia, muchísimas gracias a todos. Esperemos la hayan pasado bonito y nos vemos en un nuevo episodio más adelante. Hasta la próxima. Bye. Pórtense mal, cuídense bien. Bye. Chao. Adiós, cuídense, tengan la buena de estar felices.